El tema de equidad es un tema que llama mucho la atención, que se ve desde muchos puntos de vista, genera a veces controversia. La discriminación entonces consiste en dar un trato diferente a las personas y hay que tener en cuenta que por esencia los seres humanos somos todos iguales. Las sociedades en las que vivimos están plagadas de discriminación. Y esto hay que tener en cuenta que, bueno, probablemente sea un resultado lógico de cómo se han ido desarrollando los grupos humanos y de a veces el miedo a lo diferente, el miedo a lo que es distinto, puede generar rechazo o situaciones que ahora identificamos que son discriminatorias y, bueno, más bien no siempre se identificaron así. ¿Cuál es el origen de la discriminación? La discriminación viene a partir de lo que se denominan estereotipos, es decir, son imágenes preformadas que tenemos sobre las personas. Y los motivos de discriminación son todo lo que se nos pueda ocurrir, por la religión, por la raza, por dónde naciste, por la edad que tienes, por el color de la piel, por el sexo, por el género, por la orientación sexual, por la afiliación política y todo lo que se nos pueda ocurrir. Y de alguna forma no todos los estereotipos por sí mismos tendrían que o son malos, ¿no? Son generadores de prejuicios, o sea, generan ideas preconcebidas de las personas y con eso etiquetamos a las personas. Y eso es lo grave, porque estas etiquetas son las que empiezan a generar tratos desiguales y son lo que van generando que las personas podamos estar en desigualdad de oportunidades o de acceso a servicios o inclusive de acceso a nuestros propios derechos. Bueno, y las formas de discriminación son muy variadas. En términos generales se clasifican en estas dos vertientes, por acción o por omisión y sistémica o privada. Se dan en el entorno social y cultural y además pues en el entorno personal. Sabemos muy bien que, por ejemplo, el tema del embarazo genera temas de discriminación laboral y es algo que se hace sistemáticamente a pesar de que existan leyes que lo prohíben. En muy pocos países del mundo se ha logrado esto. ¿Y esto por qué? Porque se considera que el cuidado de un bebé es una actividad eminentemente femenina. O sea, y esto refuerza conceptos de que es que la ayudan a cuidar a su hijo. ¿Quién la ayuda? Pues el papá, pues el bebé es de los dos, no es nada más de ella. Pero son conceptos que se van reforzando. Las personas que se dedican al sexo servicio sistemáticamente tienen discriminación en recibir el derecho a la defensa legal, digamos. No solo eso, son sistemáticamente violentados y violentadas por las autoridades y además el acceso a servicios de salud sumamente restringido. Y las personas que se dedican al servicio doméstico, para empezar, es el trabajo en el que más probablemente sufras abuso sexual. Entonces es un tema sistemático de discriminación. La discriminación por origen étnico o por color de piel ha sido un tema sistemático en prácticamente todas las sociedades y es algo que legalmente, bueno, es ilegal en muchos países desde hace 200 años y erradicar estas prácticas ha sido muy, muy difícil. Muchas veces escuchamos que se habla de que si queremos igualdad, pues entonces que a todos nos traten por parejo, ¿no? Esto no es tan sencillo, no es tan simple. ¿Por qué? Porque para lograr la igualdad necesitamos alcanzar igualdad de oportunidades de respeto a nuestros derechos. Y estamos hablando de derechos humanos y que por lo tanto abarca nuestros derechos legales, civiles y por lo tanto éticos. Entonces, para que esto se pueda lograr necesitamos generar las condiciones para que todos podamos alcanzar esta igualdad. Por eso utilizamos el término equidad, que necesitamos estas situaciones que nos coloquen en igualdad de circunstancias, porque la ley está para todos, pero no se aplica igual.
Entonces necesitamos por eso estos mecanismos que se utilizan para mejorar. Como comentaba al principio, existe un marco legal y que tiene que ver con los derechos humanos. En nuestro país, entonces, los derechos humanos están contemplados en la Constitución y entre ellos además tenemos el derecho a la protección de la salud, que es uno de nuestros derechos humanos fundamentales, y además tenemos una ley para prevenir la discriminación. Entonces, el marco legal lo tenemos y esto ha ayudado a tener más avances, porque sí tienes a dónde acudir cuando están ocurriendo cosas. Por supuesto que tener el marco legal no es la solución única, ni pues ya aprobamos la ley, ya todo mágicamente va a solucionarse. Obviamente no, pero el marco legal nos da un parámetro en el cual movernos y hay cosas que son ilegales en nuestro país y tenemos que ir haciendo la notoriedad para que pueda aplicarse las leyes adecuadamente. Y esto nos lleva a que el marco legal está ligado totalmente al contexto ético. Los principios éticos son inamovibles porque no son principios morales. Los principios morales pueden cambiar, no vamos a tener la misma moralidad dependiendo qué religión practiquemos o si no practicamos una religión, etc. Pero los principios éticos nos aplican a todos por igual. Como el contexto ético tiene que ver con principios fundamentales como la libertad, la autonomía, la libertad y la autonomía, muchas veces creemos que aunque tenemos la libertad de tener un criterio propio y una opinión propia, lo que a veces no tenemos en cuenta es que existe el principio de justicia. Entonces resulta que la libertad pues es esta facultad que tengo de actuar, opinar conforme a mí se me dé la gana, como yo considero que son las cosas. Pero la libertad tiene que estar en equilibrio con la justicia. Entonces mis opiniones no pueden ir en contra del trato justo que puedan tener otras personas. Entonces yo puedo opinar que no estoy de acuerdo con la religión de otras personas, pero no tengo el derecho de insultar a su religión, de burlarme de ella, de menospreciarla, de burlarme de sus figuras. No tengo el derecho a hacerlo, porque la libertad de culto es también un derecho fundamental. Entonces, aquí es donde tenemos que tener cuidado y además es donde sí podemos actuar cuando detectamos cosas que nos atañen a nosotros o inclusive a otras personas. La autonomía, entonces, también es otro de los principios fundamentales de la ética y nos dice que es la facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o deseo de los demás. Pero este principio ético también se equilibra con otro, se equilibra con el de la responsabilidad. Y el eje central de todos los principios de la ética y por lo tanto de los derechos humanos es la dignidad humana. Entonces, aquí es donde no podemos ir en contra de los demás. El eje central es la dignidad humana y eso es lo que debe de regir a los demás principios de la ética. Entonces, todos podemos tener una opinión, pero no podemos atacar la dignidad de los demás. Y ahí es donde la cosa está fuerte y por eso ahorita estamos viviendo tantas peleas y luchas cotidianas. ¿Por qué? Porque las opiniones son diversas, pero hemos avanzado en temas de inclusión, aunque nos falta dar 13,000 pasos más, pero bueno, vamos avanzando. Entonces, la inclusión lo que busca es justamente empezar a considerar que todas esas diferencias, toda esa diversidad que tenemos la humanidad, tendrían que enriquecernos y empezar a tratar de vivir sin que los estereotipos generen este tipo de discriminaciones. La diversidad nos ha enriquecido. De hecho, la inclusión es un derecho. Tenemos el derecho a la inclusión. Disfrutar de un mundo más equitativo y respetuoso, y todo esto tiene que llevarnos a un enriquecimiento social. Nos vamos a ir entonces a una serie de acciones que se le llaman acciones afirmativas. Las acciones afirmativas, es una forma de llamarle,
es el tipo de cosas que tenemos que empezar a hacer para que la diversidad pueda ser incluida más eficazmente. Las acciones afirmativas son totalmente diversas porque dependen de cada circunstancia, de cada situación, y tendrán que aplicarse dependiendo si es para mejorar el acceso a las personas con capacidades físicas diferentes, el acceso a los lugares para personas con debilidad visual o auditiva, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, la atención eficaz a la tercera edad o al adulto mayor. El tema del lenguaje incluyente y no sexista es un tema que está generando muchos golpes y muchas controversias. Y generalmente se piensa que solamente tiene que ver con la población no binaria o la población trans, pero no, es que para empezar tenemos un idioma altamente sexista. Entonces, ¿qué pasa si yo llego a un lugar y digo, bienvenidas todas, y hay hombres? Todo el mundo protesta y todo el mundo se asusta, ¿no? Así como, no nos vayan a ofender. Y ofender como, ¿por qué, no? Al final todos somos personas, y persona es una palabra femenina. Y bueno, al final de cuentas, mucha de la controversia surge en decir, bueno, pero ¿por qué tenemos que utilizar estos términos diferentes si la mayoría de la población no los necesita? Bueno, porque algo que hemos aprendido las poblaciones que hemos sido sistemáticamente discriminadas es que necesitamos la visibilidad. Si seguimos ocultos, seguiremos ocultos. Para obtener nuestros derechos o inclusive para poder desarrollarnos plenamente. Entonces, pues estamos en un proceso de visibilidad a la población no binaria, a la población trans, pues estamos en ese proceso y eso nos tocó vivir, y qué bueno, porque estamos teniendo esa visibilidad. Es verdad que hay otras partes del lenguaje incluyente no sexista que tiene que ver con el uso de términos en femenino. Todo eso suma. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con las acciones afirmativas? Las acciones afirmativas son cosas que podemos hacer para mejorar la situación de discriminación. No hay una regla mágica, pero lo interesante es poner esto en evidencia, hablarlo, reflexionarlo, pensar qué es lo que tenemos que hacer.